versículo 6. Hechos, capítulo 12 y versículo 6. Mientras lo busca, estamos agradecidos al Señor. Ya nos queda casi un mes nomás. ¿Amén? ¿El año? ¿Sí o no? Amén. Y en este mes, ¿qué cosas que Dios te prometió desde el fin de año te tiene que acelerar? Amén. Así que preparate, busca de Dios. Amén. Alineate a la palabra que Dios te ha solicitado sobre todas las cosas. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Porque queremos todo una bendición, ¿no? Pero seguimos siendo los mismos. Y ese es un tema, ¿amén? Cuando seguimos siendo los mismos. Y Dios está trabajando en nosotros y no dejamos, ¿no?, que el Espíritu Santo sea quien haga la obra. Amén. Si hace un mes te molestaba o hace meses te molestaba algunas reacciones, y hoy te sigue pasando lo mismo, no hemos avanzado nada. Amén. Si hace un par de meses llorabas por circunstancias injustas según nosotros, ¿no?, según los hombres, según la carne, pero no según Dios, porque todo lo que Dios permite obra ¿para qué? Para bien de los que le aman. Amén. Está bien cuando somos nuevitos llorar por cosas injustas, porque recién estamos entendiendo el camino del Señor, pero cuando ya estamos maduros en la fe, amén, podemos ir a la muerte, pero vamos a ir tranquilos, como dijo Pablo. Ya está, ya peleé alguna batalla, he peleado, he luchado, he combatido, y por más ya me espera solo la... Y no se estaba quejando, porque él podría haber dicho, después de toda la obra que yo hice, después de toda la lucha que yo tuve, es injusto tener que morir preso y decapitado. Porque después de todo esto no podría haber muerto con muchos días, pero él ya estaba seguro, porque ya su espíritu había recibido la confirmación de que ya se iba con su Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque ya estaba hablando el idioma del cielo. ¿Me explico, hermano? Entonces, mientras hablemos el idioma de la tierra, amén, siempre van a haber cosas injustas que nos están pasando. Amén. Siempre, siempre. Y no está mal que en temporadas nos pase porque estamos luchando, amén, porque el que empezó la buena obra, él va a ser el que la va a terminar. Así que no te desalientes si todavía seguís llorando por pavadas, ¿no? Capaz que le contás al pastor y dice, pastor, me pasa esto, y el pastor dice, eso es una pavada. Pero para vos es el fin del mundo ahora. Amén. Entonces, ¿en qué vamos? Es que saber que Dios empezó la obra. Y él va a ser el fin de terminarla. Pero sí hay que alinearse a lo que Dios ha soltado sobre su vida. Vamos a leer esta palabra que Dios puso en mi corazón mientras venía. Hechos capítulo 12 y versículo 6. Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con sus dos cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Diga conmigo, las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí,
Dijo: ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señas de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Cuánto dicen amén? Bien. Qué tremendo, ¿no? Esto, como Dios lo libró a Pedro. Veamos que es un tiempo de persecución. Cristo ya había muerto, ya había pasado el mover de Dios, que en dos sermones el apóstol Pedro hace que 8.000 personas acepten a Cristo en su corazón, solo con dos sermones. Sin contar las almas que por medio de los milagros que sus apóstoles hacían en las calles se iban, dice, y se iba creciendo la iglesia por el testimonio de los santos. O sea, no solo con esos discursos que Pedro dio, las prédicas que Pedro dio, se salvaron, sino también por las obras que estaban pasando. Entonces ya había pasado este tiempo donde, aunque iban a la cárcel, no lo podían retener, sino que había un mover de Dios para una señal para el tiempo de Jerusalén y de alrededor de todo Israel. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la iglesia crecía, diga conmigo, la iglesia crecía. Y cuando la iglesia empieza a crecer, tiene que venir una dificultad. ¿Amén? Cuando cosas empiezan a crecer en nosotros, tiene que venir una persecución, tiene que venir una dificultad para saber que lo que está ocurriendo en nosotros es verdadero o solo es una emoción. ¿Me explico, hermano? Esto sí o sí es inevitable. Amén. Para los que son emocionales o almáticos, parece injusto que estas cosas te pasan. Los que les encanta vivir dando lástima para que la gente le preste atención, esto también es muy difícil. Es muy difícil. Dios tiene que pelear con un espíritu que está atando y se ha parado en como un hombre fuerte en esa atmósfera familiar. ¿Amén? Hemos conocido, no sé usted, pero yo he conocido muchas personas, no solo aquí en Buenos Aires, sino en las provincias, y donde he ido a predicar, gente que sabe manipular a las personas, a las familias, a los amigos, por medio de llamar la atención, amén, dando lástima, siempre siendo el pobre, siempre siendo el que no le alcanza, siempre siendo el que está enfermo, siempre siendo alguien, cuando tienen a un Cristo que tiene que hacer las cosas, amén, que se quiere glorificar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué dice la Biblia? No podemos enojar de esa persona, no, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra nuestro espíritu que está tratando a esa persona. Pero sí Dios nos dio la autoridad y la inteligencia de no ser arrastrados por esa manipulación de esos espíritus que están trabajando a través de esas personas. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, a lo largo de los tiempos, sobre esas personas se sueltan palabras, porque conocieron a Cristo con un propósito. ¿Me explico, hermano? Esas personas también tienen un llamado poderoso, como está en tu vida o está en mi vida. Hay un propósito eterno en cada uno de ellos que se tienen que manifestar, pero tiene que haber un rompimiento. Diga conmigo, un rompimiento. Tiene que haber un rompimiento. Amén. Y Dios te da el libre albedrío de decidir. De si querés ser alguien que todo el tiempo se esté quejando, se esté llorando y siempre esté estancado y de ese mismo problema,
o decir, no, hasta aquí nomás. Dios tiene mis lágrimas en su trono, Dios tiene las lágrimas de cada oración que yo hice por mis hijos, por las cosas que pasan, pero también Dios me dijo que soy la iglesia, la cual tiene autoridad frente a toda potestad demoníaca y que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra mí, que soy la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dale un aplauso si quieres al Señor. Hay cuestiones que batallan contra nosotros. Todos nosotros tenemos batallas personales. Amén. Todos nosotros tenemos una batalla personal en nuestra familia, nosotros mismos, aparte de nuestros hijos, nosotros con lo que Dios está tratando, con nosotros mismos, amén, sacando nuestros hijos, nuestra pareja, lo que sea. Dios está trabajando con nosotros, porque necesita formar el hombre y la mujer que Dios quiere glorificar, que se glorifique en milagros en nuestras vidas para testimonios de otros, amén. Cuando escuchaban a Pedro, a Juan y a todos los apóstoles, ellos se sorprendían y decían, ellos no son de estudio, ellos no son del mundo, ellos no son personas preparadas, ellos están hablando con denuedo y con sabiduría que aún a nosotros nos dejan atónitos, y esto solo puede ser porque Dios está con ellos. Dios tiene que ocurrir hoy con nosotros. Amén. Eso es lo que tiene que ocurrir hoy con nosotros. Lo que Dios esté haciendo en nuestras vidas tiene que llamar la atención de la gente que no conoce a Cristo, de la gente que nos rodea. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es lo mismo que yo hoy te dé un mensaje y haya dos personas, y solo este mensaje sea para dos personas en este lugar específicamente, y Dios me haya traído para dos personas acá, y luego yo me veo en el Instagram o en el Facebook de la iglesia que el que está en medio tiene algo en contra mía y no me publica la publicación, ¿no? Y me pongo mal. ¿Por qué me voy a poner mal? Si el Señor me mandó por dos personas y yo ya mandé la palabra para esas dos personas. Amén. Mirá a tu hermano que está nada diciendo, no te enojes con chiquilinadas. Hay cosas más importantes. Hay batallas más fuertes que las que estás peleando. Hay batallas que estás bregando tu espíritu, tus oraciones y aún tu misma vida para que pierdas el enfoque por estas cosas. ¿Cuánto dicen amén? El diablo todo el tiempo quiere desenfocarte hacia donde Dios te quiere enviar. El diablo todo el tiempo quiere desenfocarte de lo que realmente eres. El diablo quiere desenfocarte de la palabra que fue soltada sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que entiendas que si lo hizo con Cristo, si lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. No fue el diablo que lo llevó al desierto, sino dice que el Espíritu lo llevó al desierto a Jesús para hacer los 40 días de ayuno. Y en ese desierto que el Espíritu Santo lo llevó, el diablo lo tentó. Entonces cuando el diablo te tienta no es porque estás en un lugar equivocado, porque muchas veces es el Espíritu que muchas veces nos lleva a un lugar para que podamos ser tentados y salgamos vencedores. Es el Espíritu. Si eres hijo de Dios, di. ¿Por qué? Porque encontró el momento de debilidad. Pasaron los días, Jesús todavía estaba en este cuerpo y tuvo hambre. Y al tener hambre se presentó el tentador y dijo, escrito está, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esta lucha? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no puedes salir de esas circunstancias? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tu matrimonio no cambia? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estas cosas no se transforman? Si eres, entonces el diablo empieza a ver con lo que estás peleando. Por eso quise decirte que cada uno tenemos una lucha particular, donde el diablo va a querer venir y decirte, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esto? ¿Por qué estás pasando hambre, Jesús, si tenés el poder de convertir las piedras en pan? No solo de pan vivirá el hombre.
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una respuesta espiritual para la tentación. No hubo un milagro, diga conmigo, no hubo un milagro, sino una respuesta espiritual. Amén. Porque todavía Dios estaba trabajando en el cuerpo humano de Jesús. Entonces Dios está trabajando en nuestro matrimonio, Dios está trabajando en nuestras dificultades, Dios está trabajando en el milagro que estás esperando, Dios está trabajando en nosotros, y el diablo va a querer venir frente a esa petición que vos estás teniendo, frente al Padre Celestial, que sabes que te ama, que sabes que dio su vida por ti, y que sabes que todo lo que necesitamos Él lo ganó en la cruz del Calvario. Él está tratando con nosotros para poder entregarlo. Entonces cuando esto está empezando a ocurrir y las tinieblas empiezan a ver que hay una administración espiritual en nuestras familias, en nuestras casas, tiene que venir a quitarte la identidad de hijo y decirle: si eres hijo de Dios, ¿por qué estás peleando tanto con tu esposa? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tus hijos cada vez están más rebeldes? Si eres hijo de Dios, ¿por qué las danzonas no se sujetan? Amén, dice la Biblia. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás tan endeudado? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no puedes salir adelante? ¿Sí o no? Yo sé que Dios le está hablando a alguien acá. Yo estoy tranquilo en eso. Sé que esta es la palabra de Dios para esta noche, para este lugar. Entonces, si eres hijo de Dios, y fue una respuesta espiritual, no se convirtió la piedra en pan. ¿Qué estás esperando? ¿Que Dios te use para que esa piedra se convierta en pan? ¿O estás esperando que de tu boca salga la respuesta correcta? Para resistir al diablo y él va a huir. Hay que resistir al diablo y él es el que va a huir. Amén. No solo se nos reprende, sino que la Biblia dice: si resistimos, él tiene que huir. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo vas a reprender y se va a levantar, lo vas a derrotar y él va a volver. Porque él dice que lo echan fuera y después de un tiempo viene, y si la casa está vacía, él va y busca 7 peores. Imagínate si sabes que tenés un propósito y lo sacaste del lugar, va a volver a levantarse y hay que volver a resistirlo. Amén. Por eso, ¿qué hizo Jesús? Nos dio el ejemplo, lo resistió. Vino y dijo: y si eres hijo de Dios, escrito está que si te tiras de ahí, tus pies no tropezarás en piedra. Entonces queda todo el tiempo queriendo dañar la identidad, lo que nos está ocurriendo a cada uno y los que estamos acá. El diablo se está levantando con argumentos para dañar tu identidad de hija, tu identidad de hijo. Te quiere sacar por el problema que estás pasando, quiere sacar realmente lo que el Espíritu Santo empezó a hacer en tu obra, para que pienses que ya no hay solución en lo que estás bregando, porque estás mirando con los ojos religiosos, porque quizás estás viendo con ojos de la carne, pero no estás esperando que la palabra de Dios se manifieste de una forma reveladora y que la empieces a vivir, que no solamente la sepas de memoria, que no solamente sean versículos para salir y aferrarte en los malos momentos, sino que esos versículos se hagan vida en nosotros y empecemos a resistir al diablo por medio de esa palabra, y no necesitemos que un pan, una piedra se convierta en pan, sino que la palabra haga huir a los demonios. Alaba santa, alaba santa. Aleluya. Y Pedro salió. Ya no era el tiempo del crecimiento. Ya no solo la iglesia crecía, pero ya no había la libertad. Ya había persecución, diga conmigo, persecución. Pero en la persecución se puede crecer. Aun cuando tu matrimonio esté peleado en medio de la administración espiritual que Dios está haciendo en nosotros, aun cuando nuestros hijos se levanten de rebeldía y no entiendan el peso del llamado que está sobre tu vida, aunque quizás te sientas defraudado, porque muchas veces nuestros hijos hacen estas cosas, para que no sintamos que ellos no están fallando. Crean una imagen, crean algo en la iglesia, pero cuando Dios saca toda luz, porque Dios saca toda luz, mira a tu hermano que está al lado diciendo: hijo, decirle: ya, Dios saca toda luz.
viene la decepción mayor muchas veces para nosotros. Porque esperábamos otra cosa, nos habían mostrado otra cosa, nos habían dicho que había otra cosa. ¿Me explico? Conocer de más cerca a la gente y empezar que viene a la iglesia y no puedes creer que el que está hablando de otro consiervo. Te sentaste en una charla a hablar de trabajo de la iglesia y lo primero que se escucha es criticar a los de Guernica, es criticar a los de San Vicente, es criticar a la visión que tienen otros siervos. ¿Sabe lo que hacía Pablo, hermano? Pablo iba a Jerusalén y presentaba el trabajo que hacía, pero Pablo, si tenía que enfrentar a Pedro cuando era un falso, fue y se lo dijo, pero nunca dejó de respetar la iglesia de Jerusalén. ¿Me explico? Cuando hay autoridad de Dios, nosotros no necesitamos hablar mal de nadie, sino que Dios nos va a respaldar, hermano. ¿Me explico? Porque Dios está con nosotros, porque cuando nosotros empezamos a caminar en la obediencia, dirigidos por la palabra, las cosas que están pasando a nuestro alrededor, empezamos a ver las tribulaciones como la palabra que se soltó en el Salmo 91, van a caer 1000 y 10.000 a nuestras diestras, pero a nosotros no nos va a llegar. Aunque veamos que es peligro, aunque veamos que son críticas, aunque veamos que sean cosas feas que están a nuestro alrededor, a nosotros no nos va a tocar. ¿Qué te haces si yo te conozco lo que eras antes? Hermana, me dijeron a mí, de Nazaret saldrá algo bueno, le dijeron a Jesús. De Nazaret, la parte de Galilea, el Mesías, ese apellido, yo conozco a tu familia. ¿Sí o no? Amén, hay que despojarnos de eso. Hay que despojarte de eso. Todos de una u otra manera tenemos eso que es más fuerte que nosotros, el espíritu del real, el que quiere estar en nosotros, el espíritu de numerito, ¿no? De espectáculo. ¿Querés ser reconocido? Vas a tener tribulaciones, persecuciones. Amén. Pedro no quería ser tan reconocido, pero había un llamado sobre él y terminó preso. Amén. Hay un llamado sobre tu vida y aunque no quieras hacerlo, vas a terminar preso en algunas cosas. Pero Dios se quiere glorificar en esa cárcel. En esa cárcel que está pasando, Dios se quiere glorificar. Porque si no vas a una cárcel, no vas a vivir algo sobrenatural de un ángel que libere. Si no estás pasando una cárcel en medio de las críticas, en medio de los procesos, hermano, ¿sabe que si usted no cree en mí, yo me río? Me río. Yo necesito que Cristo crea en mí. Y el segundo punto es que yo crea lo que Dios me dio a mí. ¿Me explico? Esto no es orgullo, hermano, porque después Dios se empieza a glorificar. Amén. Y los que no creían van a decir, Dios está con él. Ya no es el mismo Diego que yo conocí. Ya no, hermano, algunos que me decían Dieguito, ya me dicen, ¿qué está el pastor? ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque ese Dieguito era un sinvergüenza, pero ahora Dios está haciendo algo. Es un chanta, como me dijo uno, ¿no? Tenía cara de chanta, pero Dios ahí está, pues lo cambió. Me dejó la cara de testimonio nomás. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Mirá a tu hermano que está al lado y le sonreíste. Que todavía no habló mal de vos. Y entonces Pedro, después de haber vivido cosas espirituales tremendas, cae preso con Santiago Mayor. Con Jacobo, Santiago, en las varias versiones de la Biblia le cambia el nombre, pero eran sus nombres. El hermano de Juan, el amado. Cae juntos presos y a Jacobo lo matan. Entonces, Pedro, en medio de este mover espiritual, él piensa, quizás tengo que morir como Cristo, que seguramente era así, porque Dios se lo dijo, van a morir por causa, muchos de ustedes van a morir por causa de mi nombre. Entonces quizás él en la cárcel esperaba que esa palabra se cumpla en ese tiempo, porque ya le pasó a su hermano. Sin embargo, todavía no era el tiempo. Todavía había mucho trabajo en Pedro.
Todavía Dios tenía que hacer otra cosa en Pedro. Había una palabra sobre Pedro que era sobre él se iba a edificar la iglesia, sobre fundamentos apostólicos que estaban en el corazón de Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podía morir, amén. No podés morir por lo que te está pasando, no podés morir por lo que no te creen, no podés morir por si te critican, no podés morir en la cárcel que estás viviendo, aunque alrededor tuyo, hermanos que empezaron contigo, estás viendo que están cayendo de nuevo en la crítica, están cayendo de nuevo en las cosas que estaban saliendo y están otra vez ahí encerrados, otra vez ahí encarcelados. Sus mentes se volvieron a cauterizar con la religión. Pero Dios te está diciendo en esta noche, no seas tú una más, no seas tú uno más, sino que esfuérzate, porque esa cárcel no es para que mueras como le pasó a alguno de tus hermanos, pero esa cárcel es para que conozcas mi poder y el propósito que está en ti. Un ángel, una aparición sobrenatural se va a manifestar en esta temporada para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. La pastora que está pensando como yo, ¿por qué no predica hacia allá? Predica mejor acá que allá. No, predico bien siempre. Siempre lo humildad, sobre todas las cosas. Como ayer me tocaba algo y no llegó, entonces yo decía, ¿cuánto me sigue? Para que no lo extrañe, porque él dice así. Gloria a Dios. Y entonces Pedro en esa temporada, quizás le pasaron muchas cosas por la cabeza. Cuando dice que vio que le agradó la muerte de Santiago al pueblo, Herodes dijo, voy a hacer lo mismo con Pedro. Y le puso más seguridad, le puso más guardia, le ataron las manos y le pusieron grilletes en los pies. Amén. Porque cuando a los argumentos que están a tu alrededor ven que lo que estaba en vos te empiezan a abandonar, lo que vos estabas queriendo que empiece a manifestarse con el grupo que Dios había puesto alrededor tuyo, empiezan a abandonarse porque son menos fuertes que vos, o quizás todavía no es el tiempo de la manifestación de lo que está pasando en tu vida. Entonces el diablo va a poner más ímpetu para que creas que te vas a morir de él. Más seguridad, más guardia, más cadenas. Amén. Pero enfrente de todo eso que puedas sentir en tus manos, cansadas en el espíritu, hay una palabra que está sobre tu vida. Yo vengo a decirte que esa palabra no hay cárceles que la puedan detener. Esa palabra que está sobre tu vida no hay cadenas que la puedan detener. No hay guardias ni hay argumentos mentirosos que lo puedan detener. Por más que ya no sea el mismo tiempo que cuando saliste del encuentro, ¿no? O quizás o no es el mismo tiempo de mover de Dios como cuando quizás estábamos buscando fuerte al Señor. No era el mismo mover que yo predicaba y 5.000 se convertían. No era el mismo mover, yo predicaba la segunda vez y 3.000 se convirtieron. Iba a orar con Juan y un paralítico se levantó. Ahora estoy esperando la muerte en una cárcel. Quiero que me sigas, hermano. El mismo Dios que salvó 5.000, el mismo Dios que salvó 3.000, el mismo Dios que levantó en el templo de la Puerta de la Hermosa a ese que estaba ahí paralítico, es el mismo Dios que aunque ahora no esté en esas manifestaciones, está conmigo en la cárcel y no me va a dejar que esa palabra se muera en ese lugar, porque todavía no es el tiempo. Vengo a decirle a alguien esta noche, no es tu tiempo para que te mueras y te rindas frente a la religión, para que te mueras y te rindas frente a las palabras que quisieron desalentarte. Este es el tiempo de que Dios te va a sacar de una manera sobrenatural. Por más que ahora pusieron más presión, por más que ahora se levantaron con más presión contra lo que estaba pasando adentro tuyo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Santo. Santo. Dios es bueno, amén. Mira a tu hermano que está al lado y decirle, Dios es bueno. Te doy 10 minutos más. Aleluya. Y cuando dice, antes de esto que leímos, dice que la iglesia estaba orando fervientemente por Pedro. Cuando se enteró que murió Santiago, se pusieron a orar fervientemente por Pedro.
Era tan fuerte lo que estaba pasando naturalmente en la vida de Pedro, que cuando las oraciones de la gente empezó a ser contestadas y la palabra que estaba sobre Pedro manifestó un ángel y una acción sobrenatural para liberarlo, el mismo Pedro no lo podía creer. Amén. El mismo Pedro no lo podía creer. Amén. Quiero que levante su mano y me reciba esta palabra. Amén. Yo sé que acá no lo hago mucho, pero en mi iglesia no lo hago así. Pero levante su mano y reciba esta palabra. Yo vengo a decirte que lo que Dios va a hacer en nuestras vidas en esta temporada, a muchos de nosotros nos va a pasar lo mismo que a Pedro, que ni siquiera lo vamos a creer lo que está pasando en nuestras vidas. Es tan terrible la palabra que está sobre tu vida, que aunque lo que estás viviendo va a decir, esto parece un sueño, esto es una visión, dijo Pedro, pero no es una visión, es Dios rescatándote, es Dios levantándote, es Dios restaurándote, es Dios libertándote, es Dios trayendo una palabra que está renovándose en tu espíritu. Oh, rebasando la batalla, aleluya. Me estoy calentando porque me está dando ganas de predicar y dije 10 minutos. Aleluya. Y entonces esas oraciones fueron contestadas. Digo conmigo, las oraciones son contestadas. Las oraciones son contestadas. Amén. Amén. Y Pedro es liberado. De tal forma que él, por eso quiero que entiendas que a veces la presión es tan fuerte. Amén. Sobre lo que Dios está haciendo en tu vida, que no te vas a dar cuenta que la palabra que está en tu vida, hija, hijo, está provocando a un pastor orar por vos. Amén. Acá hay gente que me voy a cobrar porque no me dejan dormir a veces. ¿Me explico? Vos te voy a cobrar. Porque es la palabra que está sobre. Es la palabra que está sobre tu familia. Es la palabra que está sobre tu vida. Amén. Es la palabra que se descendió. Que hay una palabra que va a provocar a alguien que se levante a orar por tu vida. Para que algo sobrenatural se empiece a manifestar. Amén. Que eso, hermano, que era lo que le estaba pasando a Pedro. Quizás él dijo, ahora sí me toca como mi hermano. Y voy con orgullo a la muerte. Porque no me importa morir por mi Cristo. Porque tenía, pero no era el tiempo de morir. No era el tiempo. Entonces Dios provocó, hermano, porque aunque Dios no podía hacer sin que vos o yo oremos, Él provoca, porque hay una ley espiritual, hermano, hay una ley espiritual. Clámame a mí y yo te responderé. Él necesita, Él dijo, y busqué entre todo el mundo, ¿quién interceda entre el mundo? Y el juicio de Dios. Hoy Él está esperando que solo uno le crea, que Él tiene el poder para interceder, para que los que se están perdiendo en tu familia, está en ti el poder, está en ti el poder. Que tu boca hable salvación, que tu boca hable prosperidad, que tu boca habla transformación. Yo no voy a decir más, esta mujer, la bruja que Dios me dio, nunca va a cambiar, sino esta es una sierva de Dios, es una profeta. Antes era una bruja, pero ahora es una profeta de Dios. Ahora Dios a mí me está cambiando la forma de hablar, porque necesito que Dios se manifieste. Si vengo con el ojo hinchado en lo mismo, ya sabe. Lo tomo muy a pecho. Entonces, hermano, quiero que entiendas que la palabra que está en vos, si hoy te estás sintiendo en una cárcel, está provocando a alguien que esté orando por vos. Está provocando a alguien que esté orando por vos. A ver, cuando esa manga de dalilos, porque si ellas son doncellas, sí, no puede decir dalilas, entonces esa manga de dalilos que andan alrededor de las doncellas que danzan, y luego de chamulleros que quieren desviar de la visión de la danza y de cosas grandes que Dios tiene para ellos. Entonces Dios va a levantar a una madre, a una abuela, a un pastor para que interceda por ellos. Dios va a levantar, amén.
Amén. Dios va a levantar, no importa que nuestra iglesia esté llena de chusmas. Dios va a levantar, además, entre medio de los cobardes había un Gedeón que, aunque estaba lleno de miedo, él empezó a cosechar a escondidas. Entonces dijo, aunque es un cobarde, pero es trabajador, yo voy a cambiar esa cobardía. ¿Y cómo puedo cambiarla? Soy el Dios que crea. Entonces voy a crear en él esfuerzo. Y cuando se le reveló a Gedeón, le dijo, varón esforzado y valiente. Él estaba escondido, pero habló profecía, habló y declaró, yo voy a crear en mi siervo que sea esforzado y valiente. ¿Me explico, hermano? Entonces Dios está provocando, no importa que alrededor tuyo esté lleno de chusma y estos no oran nada, estos critican a los pastores, critican a los apóstoles, no debe estar más unido en la iglesia, cada vez los grupos hablan uno del otro, los ministerios no se pueden unir porque están en competencia, uno llora porque coordina a alguien más que otro, entonces el pastor tiene más preferido a esto, lo pone a predicar primero a ellos. Déjese de pavada, hermano. Hay almas que se salvan, que hay que salvar, hay almas que se pierden, que hay que empezar a buscar a Dios de otra forma. Eso no es persecución. Por lo que estás llorando es una atadura. Eso no es persecución. Eso no es persecución. Amén. Aleluya. Entonces Pedro entendió que lo que le estaba ocurriendo no era una visión. Amén. Yo voy a hablarle a alguien acá que tuviste un sueño, el Espíritu Santo me está mostrando ahora. Tuviste un sueño y ese sueño no solo fueron fantasías de tu cabeza, sino que era Dios que estaba hablando en ese sueño en tu vida. Amén. Te viste ministrando, te viste adorando, te viste distinta, te viste que algo estaba pasando en tu vida y cosas que te están pasando ahora están como negando el sueño que tuviste, pero el Señor me viene a decirte en esta noche que lo mismo que le pasó a Pedro está pasando en tu vida ahora, hija, porque hay gente que está orando por vos, hay gente que se está levantando porque hay una palabra. No es que eres tan buena, si eres tan especial, es porque hay una palabra sobre tu vida y esa palabra no va a volver a Cristo vacía. Él soltó la palabra sobre tu vida, hija. Él soltó la palabra y no va a volver al reino de Dios vacía. Él va a provocar algo, que ángeles se muevan a favor tuyo para lo que Él te está revelando se empieza a manifestar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Hasta en Dios. Gloria a Dios. ¿Me das 5 minutos? Amén. Gloria a Dios. Y Pedro, no sé por qué busco ahí si no preparé nada, pero quería decir a Pedro Pablo del que estaba hablando. Y Pedro se le cayeron las cadenas. Amén, de las manos. Quiero que levante su mano y diga, se están cayendo las cadenas de mis manos. Se están cayendo las cadenas de mis manos. Se están cayendo las cadenas de mis manos. Esas palabras que vinieron a mi oído son cadenas que quisieron poner en mis manos. Yo estaba trabajando fuerte en la obra y alguien dijo algo que me ofendió y me quiere detener. Ojo, son cadenas, pero hoy se están cayendo. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Sabes cuánto años estoy en la iglesia yo? ¿Sabes cuántos años estoy en la iglesia? Y el pastor un día le va a agarrar algo que te va a sacar, el apóstol un día le va a dar, porque no le cayiste bien algo que dijiste, así lo hizo conmigo. Y mira hace cuánto que estoy, y ya no me da importancia, ya no me va a dar lugar, hermano, son palabras, quizás sea verdad o no sea verdad, hermano. Este no es el tiempo, esas palabras no son el tiempo que están determinando en tu vida. Este es un tiempo nuevo en la iglesia, donde lo apostólico y profético se está manifestando, amén, sobre los apóstoles, sobre los ministros, sobre los pastores, sobre los líderes, hermano, y eso tiene que empezar a hacer un rompimiento, hermano. Ahí no hubo crítica, ay, ¿por qué murió Jacob o por qué murió Santiago? ¿Habrá estado en pecado que Dios permitió que se muera? Entonces, ¿por qué estará Pedro preso? ¿Habrá estado en pecado? Seguro estaba en rebeldía, y claro que le va a pasar esto si fue el único que negó a Jesús. Oh, y Dios se lo dijo y lo negó. No, cuando se enteraron que él estaba preso, la iglesia en la casa de María, la madre de Juan, que tenía sobre su nombre Marco, estaban todos orando por Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, por eso te estoy diciendo, no importa que alrededor veas que haya crítica, todavía hay
hay un grupo inmaduro que no ha entendido vivir alineado bajo la palabra, pero hay un grupo todavía, como le pasó a Elías. Muchas veces nosotros los ministros, porque Dios nos usa, creemos que somos un Elías, que estamos trabajando solos, que todo el peso está sobre nuestras vidas, pero necesitamos una Jezabel que suelte una palabra y que nos deprima de tal forma que vayamos a un lugar al encuentro con Dios y Dios nos diga: vos no sos el único, hay 7.000 rodillas que todavía no se doblaron, así que sigue trabajando porque largo camino te queda. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra del Señor, hermano, esta es la palabra del Señor para este tiempo. Hay grupos que no están entendiendo lo que Dios está haciendo en este tiempo, pero hay un grupo que se está queriendo alinear y eso se van a sentir presos, eso se van a sentir que están encadenados, ellos se van a sentir que hay límites en su ministerio, pero Dios te viene a decir: hay un ejército que está orando, hay unos pastores que están orando, hay apóstoles en esta casa que están sintiendo el peso sobre la palabra que está en tu vida cuando dice gloria a Dios. Oh, Rabababasanda, Rabasaya. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Señor, así en 5 minutos no termino. Pedro salió de la cárcel y entendió que eso no era una visión. Esta palabra, yo sabía que venía mi tío y iba a hablar. Yo sabía que venía el pastor Diego y iba a hacer algo. Entonces es tu culpa que no puedo terminar. Además me la caen ustedes. Así que apóstol, que yo sé quién es lo que siempre me esperan a llamar y la culpa de ellos. Predico. Hermano, se dio cuenta que estaba libre. Que la palabra de muerte no era para ese tiempo. Porque había un trabajo todavía que hacer en Pedro. Y de tal forma y tan extraordinario fue lo que hizo Cristo, el Espíritu y Dios en Pedro, que cuando se llega a la casa donde hay oración, hermano, muchas veces este es un concepto tan erróneo y no quiero que me malinterprete porque hay que orar. Diga conmigo, hay que orar. Pero el que estemos orando no quiere decir que seamos gente de fe. Esta gente estaba orando, buscando a Dios, pero cuando escuchó a Pedro, la única que creyó que sus oraciones fueron escuchadas fue Rode, una mujer. ¿Cuándo no una mujer? Los discípulos cabezones no creían que resucitó y las mujeres ya estaban anunciando a todo el mundo que resucitó. Amén. Así que bueno, varones, hay que empezar a forzar y ser más de fe. Amén, hay que ser de fe, porque hay un peso sobre nosotros los hombres. El sacerdocio, somos cabeza y no podemos estar sin fe, no podemos ponerle ese peso a nuestras mujeres. Cuando dicen amén. Y Rode lo escuchó y se gozó de tal forma que no le abrió y fue y le contó a todos los hermanos que estaban adentro y con él. Hermano, dijeron, debe ser en su espíritu, es un ángel, el ángel de Pedro, ya habrá muerto, habrán dicho yo mismo, pero ¿por qué? ¿Y qué es un lugar? Un lugar de oración. Entonces el lugar de oración a mí no me da una certeza de que hay fe. Sí hay búsqueda, Dios cuando hay búsqueda, pero no hay fe a veces. La única que creyó fue Rod, entonces él siguió golpeando de tal forma que cuando lo vieron se maravillaron y se gozaron. Amén. El que esté en oración y todavía no tenga la fe, no quiere decir que estás mal. Todavía hay algo, un milagro que Dios tiene que mostrar en tus ojos para que tu oración también se empiece a transformar en oraciones de fe. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando ellos vieron a Pedro, dijeron nuestras oraciones fueron contestadas y se gozaron y empezaron a escuchar el testimonio. ¿Saben qué, hermano? Los que estaban en la casa de Rode, yo me imagino, habrán dicho, Pedro en un momento estuvo preso y todos ellos habrán testificado, pero nosotros fuimos los que oramos y Dios los libró, hermano. Me explico, después ellos podían haber dicho y podían haber dicho a todo lugar donde ellos se movieron por el Espíritu. Un día Pedro tenía sentencia de muerte, el amado, la roca, donde había una palabra de edificación en la iglesia, y esa pequeña iglesia que estaba ahí reunida orando, esas oraciones movieron al cielo para que este apóstol tan extraordinario
Y quizás nuestras oraciones no eran de fe todavía, pero Dios usó ese milagro para que hoy seamos gente diferente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Dios trae a este loco pegado de Guernica a predicarte para que tu fe se encienda, para que tu espíritu por un par de semanas sea diferente. Amén. Para que te profetice y te rete un poco también. Pero Dios te está diciendo: en la cárcel no te vas a morir. En la cárcel de la religión no te vas a morir. Yo quiero que levante su mano y diga: yo no voy a morir en la cárcel de la religión. Aleluya. ¿Sabes qué, hermano? Hay gente que se encarga. Y te va a venir. Hay gente que se encarga de ir y decirle: ¿sabes qué tal, pastor? A mí a veces voy y ni me voy, ni me menosprecio. Amén. Y puse una semilla. ¿Sabes que predicas bien todo, pero a mí se nota que no me quiere? Tiene algo conmigo. El espíritu de chusma, si soy yo el espíritu de chusma. O algo de eso. El espíritu que le gusta la lástima. Amén. Pero ya te puso la semilla. Y ya viene el predicador que te bendecía, pero alguien lo habló mal de él y dice: ay, sí, ¿verdad? Le oró a todo y a ella o a él le oró. Tiene algo, tanto habla del amor y profetiza. Estás hablando de idioma humano todavía. Acá hubo gente en otro tiempo, y no le digo que no están ahora, si puedo hablarlo. Estaban allá en el fondo y decían: porque es el hijo del pastor. Lo hacen predicar porque es el hijo del pastor. Y yo escuchaba su pensamiento. Y el Señor me mostraba los pensamientos. Qué sinvergüenza que es, eso lo que dice, eso no es de Dios. Y me peleaba las palabras que yo soltaba, y el Espíritu me lo mostraba, y el Espíritu me lo mostraba. Y yo más me enojaba. Y yo predicaba, y mi orgullo estaba diciendo: ahora vas a pasar a alguien de orar, que te habló del pastor Gómez. Yo debo decir la verdad, lo que me pasaba a mí. Y encima, ese día el espíritu, ¿qué se lo pone? Porque yo no oro, así no llama a nadie. El que quiera pasarse a orar, que pase. Pasó un montón de gente. Y entre todos pasó ese sinvergüenza. Y empezó a orar, se manifestaron, se cayeron, lloraron, los escupí algunos. Y se quedaron ahí, otros no se cayeron, sino que recibieron palabras. Y me toca orarle a él. Señor, tiene nombre. Amén, me fui. Anda a orarle, ya lloré. Anda a orarle. No me diga que encima le voy a profetizar, que tiene una palabra para este sinvergüenza, si me tuvo tracto. Anda a orarle, le digo. ¿A quién le servís? ¿A mí o a vos mismo? Y yo le digo: no, pues porque yo vengo a desquitarme con usted. Porque Dios me reta a mí, entonces yo no lo reto a usted. Tengo que desquitarme con alguien, dice yo. Entonces fui y oré y le solté una palabra que yo no sabía que le estaba pasando. Él sí sabía y se puso a llorar, cayó de rodillas, recibió la palabra y yo salí con una lección. Que no es lo que yo quiero, sino lo que entiendo. ¿Sabes que todo el mensaje yo estuve diciendo al Señor? ¿Para qué me haces escuchar tu pensamiento? Yo sé que tengo ese don, Señor, pero muchas veces me lo haces mostrar a las personas que están necesitadas. Pero ¿por qué me haces escuchar a este sinvergüenza que me está peleando los mensajes? Y Dios me quiso enseñar que me tengo que humillar, que mi reputación no importa, que vos podés hablar de mi pasado. Sí, yo sé que vos podés hablar de mi pasado, pero no podés hablar de lo que Dios está haciendo hoy en día. Pero vos podés ver la forma que yo me muevo como pastor, podés criticar lo que está pasando en nuestra iglesia, pero si hay algo que no vas a negar, que cuando vas a la iglesia y artica la presencia de Dios está ahí. Ahí se provoca que la presencia de Dios esté. Siempre va a estar la presencia de Dios mientras nosotros nos humillemos delante de Dios. ¿Me explico, hermano? Mientras haya humillación, mientras haya obediencia, hermano, no es el lugar, no es el tamaño, no es las personas que estén, sino es la obediencia que estemos al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Podés estar en una cárcel, podés ver que todos te estén señalando,
Podés ver que mucha gente no está entendiendo el proceso que estás viviendo, pero hay alguien que te está diciendo: no estás solo, no estás solo, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, de ese lugar vas a salir victorioso. Yo me voy a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, terminando, porque hay una palabra en Pedro, él cayó preso, con cadenas, con 16 guardias y con puertas de seguridad. Pero nada de eso lo detuvo. Nada de eso lo detuvo. ¿Cuál va a ser tu postura de hacer más? Si alguien pensaba pararme después de la iglesia para decir: ¿sabe, pastor, yo me puse mal porque tal pastor o tal líder de esta iglesia habló mal de usted? Ahora es la palabra. Dios ya me lo mostró. Y encima era familiar tuyo, mira, la sangre del tuyo. ¿Me explico, hermano? Pues yo sé que tengo la libertad que tuvo el apóstol Pablo. Esta es la iglesia madre de donde nosotros estamos, pero yo no tengo la autoridad del cielo hablando. Como Pablo le habló a Pedro, que era su autoridad, y le dijo: no podés ser una cosa cuando están los judíos y cuando no están ellos, comer con los gentiles. No seas hipócrita, le dijo a Pedro. ¿Me explico, hermano? Yo hoy, aunque ustedes sean mi iglesia madre, si tienen que decirle en la cara: sos un hipócrita, no lo seas, porque Dios te quiere liberar, Dios tiene un propósito eterno. Yo lo voy a hacer porque tengo la autoridad del Espíritu Santo y la palabra de Dios que me respalda, pero también vengo y rindo cuenta, y vengo y le digo a los apóstoles de este lugar: necesito que oren por esto, necesito que me ayuden en esto, necesito, este es mi proyecto. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo también tengo la autoridad como tenía el apóstol Pablo, al hablarle con respeto, pero también con autoridad al apóstol Pedro cuando algo se estaba haciendo mal. Amén. ¿Quién de los apóstoles fue a donde iba Pablo a cuestionar qué es lo que estaba haciendo Pablo? Nadie. Además, iban atrás a edificar lo que Pablo había quedado, lo que faltaba lo seguían haciendo ellos. ¿Me explico, hermano? Entonces usted tiene que entender esto. Usted tiene que entender esto. Usted tiene que entender. Si Dios es con nosotros, ¿qué es contra nosotros? Dios está contigo, iglesia. Dios está con esta iglesia. Desde que nació, Dios puso sus ojos especiales en esta iglesia. Y aunque en el principio nos pasó como la iglesia, con unos paralíticos, con ciegos, con mudos, muchos milagros, y hoy quizás estamos deseando que eso vuelva. Hoy hay un mover diferente, donde la gente que viene acá es transformada, es sanada. Los que son paralíticos espirituales que vienen de otro lado empiezan a ministrar, empiezan a resucitar su ministerio. Hay gente muerta que vienen aún de otros lugares y vienen a este lugar y son resucitados. Gente que conocía al Señor solo de labios, pero viene a este lugar y conocen al Espíritu. No pongamos en cuatro paredes el mover de Dios, sino que entendamos que hay un Dios todopoderoso que a cada uno de nosotros nos dio una palabra, y esa palabra está trabajando y nos está empujando. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos huido de esa palabra? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encerrado en el alcohol? Yo por lo menos, cuando me alejé del Señor, oh hermano, no había fin de semana que había un cementerio de botellas en mi casa, pero yo siempre lloraba y decía: yo sé que esto no llena el vacío que solo Dios me lo puede dar. Es Dios el único que podía llenar el vacío, no era el alcohol, no era el apartarme de la iglesia, solo Dios. Hasta que un día esa palabra, como a Pedro, me sacó de esa cárcel de vicio, hermano, me dejó la cara así de testimonio, pero me sacó de ese lugar de vicio. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Amén. Y mostrar que su palabra se tenía que cumplir. Estuvieron las oraciones de papá, de mamá, de la iglesia, pero hermano, esa palabra que estaba sobre mi vida desde el vientre de mi madre, empezó a hacer ahora el efecto y a trabajar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso si ves a uno con cara de borracho, de sinvergüenza, de mujeriego, no lo juzgues con la primera impresión. Oremos. Amén.
Oremos. Ahora que entramos en madurez, ya termino. Oremos. Oremos porque Dios tiene un propósito. Si tus oraciones todavía no eran de fe, yo quiero declarar y profetizar